Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión número 3 de la clase Obras por Impuestos. En esta, advertiremos y desarrollaremos lo concerniente a la fase de priorización y actos previos. Como habíamos mencionado, estamos desarrollando pues el reglamento y si nos situamos en el título 2, advertimos, dentro de las fases del mecanismo, lo que es de interés para esta sesión, que es la fase de priorización. En aquella encontraremos pues la elaboración y aprobación de la lista de priorización. De modo que corresponde a la entidad pública aprobar la lista de priorización que incluya inversiones que se encuentren, claro está, registradas en el programa multianual de inversiones y contar también con la declaración de viabilidad o aprobación, conforme, como hemos desarrollado, a los criterios que establece el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, como lo conocemos como el INVIERTE-P. Asimismo, se pueden incluir actividades de operación y mantenimiento. Correcto. Ahora, las entidades públicas del Gobierno Nacional pueden adicionalmente incluir proyectos de investigación aplicada y o innovación tecnológica. Como lo habíamos visto en las sesiones pasadas, estamos hablando de un equipo de trabajo. También es preciso indicar que la lista de priorización de inversiones en el marco del texto único ordenado de la ley, en el caso de los gobiernos regionales, locales y universidades públicas, se aprueba mediante acuerdo del Consejo Regional, acuerdo del Consejo Municipal o del Consejo Universitario, cuando corresponda, ¿no? Dicha facultad, es importante tener presente que es indelegable. En el caso de las listas de priorización a ejecutarse por las entidades públicas del Gobierno Nacional, se aprueban por resolución del titular de la entidad pública que corresponda. Esta facultad también es indelegable. En el mismo acto, las entidades públicas del Gobierno Nacional designan para esos efectos prácticos un comité especial. Vayamos a determinar, a desarrollar, qué es la priorización de los componentes y las metas del proyecto de inversión. Me refiero que cuando un proyecto de inversión parcialmente ejecutado cuenta con componentes y o metas que ya hayan sido liquidados, es posible que la priorización de componentes y o metas restantes se contribuyan a esta culminación. Para ello, se selecciona una empresa privada para el financiamiento y ejecución de dichos componentes o de dichas metas. ¿Correcto? Asimismo, se puede priorizar componentes y o metas de un proyecto de inversión declarado viable, en tanto haya sido concebido su ejecución mediante diversas modalidades de ejecución conforme a los criterios del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Ahora bien, señores, doctores, en lo que respecta a la capacidad presupuestal para entidades públicas del Gobierno Nacional, eso lo van a encontrar en el artículo 21, ¿no?, del reglamento. Si nos referimos a las inversiones o actividades de operación y o mantenimiento, que deban ejecutarse, claro, en el marco de los artículos 4 y 15 del texto único ordenado de la ley 29.230, no olvidar, previo a la emisión de la resolución que aprueba la lista de priorización, la Oficina de Presupuesto de la entidad pública solicita a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas opinión favorable, pero favorable respecto a la capacidad presupuestal con la cual se cuenta para el financiamiento de las inversiones y las actividades de operación o actividades de mantenimiento. En el mismo modo, o del mismo modo, la entidad pública puede modificar la lista de priorización previa opinión de la Oficina de Presupuesto. En caso que dicha modificación supere la capacidad presupuestal autorizada previamente por la Dirección General de Presupuesto Público, se debe solicitar nuevamente opinión de capacidad presupuestal a tener en consideración. Si la capacidad presupuestal, ahora bien, en el caso de inversiones y actividades de operación y o mantenimiento, con recursos que provengan de fondos, la Dirección General del Tesoro Público remite a la Dirección General de Presupuesto Público información de los saldos de los fondos que se mantengan en la cuenta única del Tesoro Público. Una comunicación
entre la Dirección General de Tesoro Público a la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? Solicita información de estos saldos, de estos fondos. Ahora, respecto a la acreditación de recursos por parte de los gobiernos regionales, locales y universidades, vamos a indicar que las inversiones o actividades de operación y o mantenimiento a cargo de los gobiernos regionales, locales y universidades públicas no requieren opinión de capacidad presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas. La Oficina de Presupuesto de la entidad pública emite el informe en el que se acrediten los recursos para el financiamiento de las inversiones o actividades de operación y o mantenimiento priorizados, conforme, por un lado, las operaciones oficiales de crédito, se consideran los topes máximos de capacidad anual publicados en el Decreto Supremo al que refiere el artículo 3 del presente reglamento, ¿ok? Y de otro lado, para las inversiones o actividades de operación y o mantenimiento a ser financiadas por los gobiernos regionales o gobiernos locales, se considera el presupuesto institucional del año en curso, por no constituir estas operaciones oficiales de crédito. En lo que respecta a la participación de Proinversión en la publicidad y promoción de la lista de priorización, hay que tener en cuenta que las entidades públicas deben actualizar las listas de priorización periódicamente, correcto, con un mínimo de una vez al año, ¿no? Por aquello de la diversificación, de la versatilidad de las necesidades. Para tales efectos, Proinversión brinda asistencia técnica a las respectivas entidades públicas, ¿no? Para que determinen estos proyectos de inversión a ser atendidos. Claro que cuando lo soliciten. Proinversión también actualiza la lista de priorización publicada en su portal institucional, reiterando aquellas inversiones y actividades de operación y o mantenimiento que cuenten con un convenio de inversión suscrito y o aquellos que se encuentren en ejecución o ejecutados bajo otra modalidad, valiéndose de la información actualizada remitida por las entidades públicas, referida a las listas de priorización. También deben tener en cuenta, señores, que Proinversión no publica las inversiones y actividades de operación y o mantenimiento de las entidades públicas del gobierno nacional que no cuenten con opinión de capacidad presupuestaria. En la sesión pasada hemos hablado, y esto de tener en claro, sobre las iniciativas previas. ¿Correcto? Entonces, iniciativas previas las entendemos como aquellas propuestas que las empresas privadas, valga la redundancia, proponen a las entidades públicas para que prioricen un determinado sector o servicio que requiera de un proyecto, que debe ser atendido por un proyecto. Entonces son estas ideas, estas iniciativas previas son ideas de inversión, son ideas de actividades de operación y o mantenimiento. Son inversiones que se encuentran viables o aprobadas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Dichas propuestas, señores, tienen el carácter de petición de gracia. Petición de gracia que encontramos al que se refiere, cuando decimos petición de gracia, debemos hacer un recordaris del artículo 112 de la ley 27444. Manteniendo dicho carácter, ¿no?, de petición de gracia hasta la convocatoria del proceso de selección, sin posibilidad de cuestionar o impugnar su rechazo en sede administrativa o en sede judicial. No procede la presentación de iniciativas previas para la actualización de proyectos de inversión en los siguientes casos. Vamos a ver, ¿no? Podemos decir, cuando la empresa privada haya elaborado fichas técnicas o los estudios de preinversión
de los respectivos proyectos de inversión como parte de una iniciativa previa anterior. No procede en ese caso una iniciativa previa. No procede tampoco cuando la iniciativa previa cambia la concepción técnica de los proyectos de inversión. Del mismo modo, no procederá la presentación de iniciativas previas de ideas o inversiones o actividades de operación y mantenimiento en casos como cuando coincidan total o parcialmente con inversiones o actividades de operación y o mantenimiento priorizada. Tampoco procederá con aquellas que se encuentren en formulación, viables o aprobados de corresponder, ¿no?, en ejecución por cualquier modalidad permitida por el ordenamiento jurídico vigente, o fraccionan los proyectos de inversión declarados ya viables en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual. Ahora, es importante desarrollar sobre los criterios técnicos, socioeconómicos y de impacto, ¿no?, para esta fase de priorización. Tal como habíamos adelantado, ¿no?, en la fase de priorización, en lo que respecta esto a la elaboración y aprobación de la lista de priorización, deberá estar conforme ello con los criterios que establece el Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de Inversiones, ¿no?, mismo que ha sido creado, un poquito de historia, mediante el Decreto Legislativo 1252, teniendo por objeto la innovación de un sistema administrativo del Estado, cuya finalidad se orienta al uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Se deroga con ello la antigua Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no?, es la Ley 27293. Vayamos a determinar grosso modo los lineamientos de la Política Nacional de Inversión Pública. ¿Correcto? Siendo los mismos, estos lineamientos, el marco orientador para el desarrollo de los planes y estrategias de las inversiones sectoriales y de los gobiernos regionales y locales, con enfoque territorial, así como el programa multianual de inversiones, ¿no? A su vez, estos lineamientos contienen los servicios prioritarios para el cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios en el crecimiento económico. Y estos deben ser evaluados por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del mismo Ministerio de Economía y Finanzas. También es preciso indicar que los lineamientos de la Política Nacional de Inversión Pública se aprueban cada 5 años, mediante decreto supremo, ¿no?, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, que es a propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas, quien se vale de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, claro está. En tal entender, los planes de inversiones sectoriales y de los gobiernos regionales y locales identifican inversiones públicas considerando los servicios prioritarios contenidos en los lineamientos de la Política Nacional de Inversión Pública. Asimismo, los servicios prioritarios señalados en los lineamientos, en lo referido a la inversión pública, son considerados en el Plan Nacional de Infraestructura, conforme a la metodología del referido plan. En ese orden lógico de ideas, es preciso destacar que respecto de los lineamientos de la Política Nacional de Inversión Pública, estos han sido aprobados, ¿no?, mediante la publicación del Decreto Supremo 020-2025. Con dicho decreto se pretende fortalecer el ciclo de inversión del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y su articulación con otros sistemas administrativos. No olvidar. Es preciso indicar, señores, que los lineamientos contienen 7 ejes, 7, que abarcan las diferentes fases del ciclo de inversión en los que la Dirección General de Programación Multianual implementa sus medidas, siendo los principios, estos 7 ejes, principios rectores del Sistema Nacional de Programación Multianual, los cuales definen el marco de acción. Estos ejes son
articulación territorial de los proyectos de inversión. También está el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios. Tenemos la formación del capital humano en materia de inversión pública, también el financiamiento, sostenibilidad de las inversiones, calidad de los proyectos de inversión y gobernanza de las inversiones. Dichos lineamientos contienen los servicios prioritarios que deben atenderse en los 3 niveles de gobierno, nacional, local, regional, cuyo propósito es orientar las mejores decisiones de inversión en un marco de articulación territorial y estratégica que permita aprovechar las oportunidades y potencializar los territorios. En ese sentido, respecto de los servicios prioritarios en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, debemos entender que conforme al artículo 3.2 del Decreto Legislativo 1252, los lineamientos de política nacional de inversión pública contienen los servicios prioritarios para el cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios, así como el crecimiento económico. Y estos deben ser evaluados por la Dirección General de Programación Multianual. En tal sentido, los criterios para la identificación de un servicio prioritario en el marco del Sistema Nacional de Programación vendrían a ser contribución del servicio al crecimiento económico, y está con una convergencia económica regional o reducción de la pobreza en un contexto de mitigación y adaptación del cambio climático. También tenemos el alcance del servicio prioritario. Es un nivel de servicio nacional, nivel del servicio regional o provincial o distrital, teniendo en cuenta la magnitud absoluta de la brecha. Como habíamos mencionado en las sesiones pasadas, eso siempre va a depender del espacio territorial, de la jurisdicción. Y en ello, pues su recurrencia y la disparidad en el ámbito territorial, ¿no? Siempre va a haber disparidad entre distritos, entre regiones, entre gobiernos locales. 3, tenemos la competencia exclusiva o compartida de los niveles de gobierno en la gestión del servicio a nivel de unidad productora en la fase de formulación y evaluación, la fase de ejecución y la fase de funcionamiento del ciclo de inversión. También tenemos la verificación de su consistencia con la definición de proyecto de inversión y unidad productora contenidas en la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual. Ahora quisiera que puedan advertir, ¿no?, un cuadro con un listado de determinados servicios prioritarios que han sido implementados con este decreto supremo que hemos hecho mención, ¿no? Podemos ver ahí servicios prioritarios a nivel nacional y departamental. Tenemos sectores responsables en el mismo. Tenemos sector salud, con un servicio como atención especializada, servicio de atención de institutos especializados. Y ahí al lado tenemos la tipología, ¿no?, con lo que se va a dar efectivo cumplimiento a ese servicio, ¿no? Laboratorios de salud pública, institutos especializados. Tenemos ahí también transportes y comunicaciones. Estamos hablando dentro de servicio nacional y departamental, macro. Agricultura y riego, servicio de provisión de agua para riego. Infraestructura de riego, la infraestructura para poder dar este servicio. El riego tecnificado. Estamos hablando de un grupo técnico que, para darle cabida a este servicio, tiene la tipología. Otro, por ejemplo, transportes y comunicaciones, servicio de cobertura de telefonía móvil, con su tipología, ¿no?, red de internet móvil, o servicio de acceso a internet fijo, con red de internet fijo como tipología. Residencia de Consejo de Ministros, servicio de protección de riberas de río vulnerables ante el peligro. Tenemos las defensas ribereñas. En ambiental o agricultura de riego, servicios ecosistémicos. La restauración de ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre. Ahora pasemos al listado de servicios prioritarios, pero a nivel provincial y distrital. En tal sector, o en esos sectores, podemos ver
vivienda, construcción y saneamiento. El servicio sería el servicio de movilidad urbano y la tipología para tal serían vías urbanas. En otro sector responsable, digamos, vivienda, construcción y saneamiento. Servicios como de alcantarillado, de agua potable. Estamos hablando de los servicios prioritarios a nivel provincial y distrital. Ya hemos pasado el macro, que era nacional y departamental. Estamos hablando del servicio de vivienda, construcción y saneamiento, ¿ok? ¿No? Alcantarillado, agua potable, servicio de tratamiento de aguas residuales para la disposición final, servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria, discretas, por ejemplo, con las tipologías que podemos advertir en el cuadro, ¿correcto? Y así, estos son un listado tanto de a nivel provincial y distrital, como hace un momento hemos visto a nivel eh, nacional y departamental. Ahora, vayamos a hablar un poco sobre los actos previos y el rol de los comités especiales, ¿no? Seguimos dentro del análisis de las fases del mecanismo, en lo alusivo a los, ahora, fase de actos previos. Y en ese entender, nos tenemos que referir a los comités especiales. Bueno, en lo que respecta a la designación del comité especial, es preciso tener claro que la selección de la empresa privada se realiza precisamente por un comité especial. Y este comité especial es designado para tal efecto. Por consiguiente, dicho comité especial, ¿no?, es designado por el titular de la entidad pública en la resolución de aprobación de la lista de priorización en caso de entidades del gobierno nacional. En el caso de los gobiernos regionales, locales y las universidades públicas, el comité especial es designado dentro de los 2 días siguientes a la aprobación de la lista de priorización por parte del titular de dicha entidad regional, local o de la universidad pública. En cuanto a la integración del comité, son 3 miembros, ¿correcto? De los cuales 2 de ellos deben contar con el conocimiento técnico en el objeto del proceso de selección. Ahora bien, en el supuesto de que la entidad pública, como puede darse el caso, no cuente con especialistas técnicos respecto del objeto del proceso de selección, respecto del servicio, ¿no?, podrá contar con expertos independientes o gestionar el apoyo de expertos de otras unidades orgánicas al interior de la misma entidad. Claro que previa contratación para los efectos prácticos. Cabe precisar, señores, que los integrantes del comité especial no pueden renunciar al cargo que se les encomienda, salvo conflicto de intereses, para cuyo efecto de ese conflicto de intereses será necesario presentar por escrito el detalle de aquellas razones que lo sustenten, incurriendo en responsabilidad aquel que alega un conflicto de intereses inexistentes, responsabilidades administrativas e incluso pueden ser responsabilidades penales. Posterior a la notificación de la conformación del comité especial, se inicia la fase de actos previos y o proceso de selección. De modo tal que se solicitará a las áreas competentes de la entidad pública los documentos tales como, por ejemplo, en el caso de inversiones, ¿no?, el informe técnico con la debida opinión favorable de la unidad financiera correspondiente a los documentos de la declaración de viabilidad, vale decir ficha técnica o estudio de preinversión declarado viable por en el Sistema Nacional de Programación o registro del IOR. Estamos hablando en el caso de inversiones, ¿no? También podemos tener documentos necesarios como el informe financiero con la opinión favorable de la Oficina de Presupuesto o el documento que acredite la disponibilidad del terreno para la ejecución del proyecto de inversión. En el caso de actividades de operación y o mantenimiento, requerirá como documentos, ¿no?, el informe técnico del órgano competente que sustente la necesidad y el alcance de las actividades de esta operación y o mantenimiento del servicio. Así como también requerirá el informe financiero con la opinión favorable de la Oficina de Presupuesto. Pues bien, una vez se hayan elaborado las bases, el comité especial remite la documentación señalada
al área legal, claro está, para la emisión de un informe legal favorable. Para el caso de las inversiones, el informe legal favorable será derivado al titular de la entidad pública para la solicitud de un informe previo, mientras que en el caso de las actividades de operación y o mantenimiento, el informe legal será derivado al comité especial para continuar con el proceso de selección. Ahora bien, en el caso de las entidades públicas que encarguen el proceso de selección a proinversión, el comité especial se conforma por 3 representantes, ¿no? Bien, lo mismo que el anterior, pero de dicho organismo público. Y estos son designados por su director ejecutivo. Dentro de las funciones del comité especial, ¿no? Vamos a determinar estas funciones. Puede ser el comité especial determina el costo de la ficha técnica, determina el estudio de inversión, del documento del trabajo o manual de operación y o mantenimiento a ser reembolsada. También tiene como función, en el caso de inversiones o actividades de operación y o mantenimiento que no constituyan operación oficial de crédito, solicitar a la oficina de presupuesto de la entidad pública efectúe la certificación presupuestaria y o carta de compromiso de priorización de recursos de la entidad pública para el financiamiento de las inversiones o actividades de operación y o mantenimiento de conformidad con el texto único ordenado de la ley. También cuenta con funciones como elaborar las bases del proceso de selección, consolida la documentación necesaria para que el titular de la entidad pública presente la solicitud de informe previo a la Contraloría General de la República, cuando corresponda, claro. Entre otras funciones tiene la de someter las bases a la aprobación del titular de la entidad pública o a la aprobación del director ejecutivo de Proinversión. También es importante destacar que convoca y lleva a cabo el proceso de selección de la empresa privada. Prorroga, posterga o suspende, en ese entender, las etapas del proceso de selección hasta el perfeccionamiento del convenio de inversión, eso lo veremos más adelante. Modificando el calendario inicial que se haya establecido. Entonces son dentro de sus funciones, ¿no? También evalúa las propuestas y otorga las buenas pro. Consolida la información necesaria, señores, la información necesaria para el perfeccionamiento del convenio de inversión. En el marco del principio de enfoque de gestión de resultados, el comité especial realiza todo acto necesario y eficiente para el desarrollo del proceso de selección hasta el perfeccionamiento del convenio de inversión, o en su defecto hasta la cancelación del proceso. Resulta importante, señores, que tengan presente que las entidades, que los órganos o dependencia de la entidad pública se encuentra en la obligación de brindar el apoyo necesario para el correcto desempeño de las funciones del comité especial, ¿no? Bajo responsabilidad. Ahora, dicho apoyo obligatorio de los órganos competentes puede dar cabida a que exista una discrepancia de naturaleza procedimental respecto del proceso de selección, claro, entre la opinión precisamente de los órganos competentes adscritos a la entidad pública con el comité especial. Prevalece en este caso, pues, el comité especial. También vamos a desarrollar ahora sobre las limitaciones o impedimentos para integrar un comité especial. El titular de la entidad pública, señores, o autoridad a quien se le delegue las competencias a las que se hace referencia, ¿no? En el artículo 10 del título preliminar, es en el supuesto del gobierno nacional. El titular, mediante resolución, delega las atribuciones de su cargo en otros jerárquicamente dependientes de él o en la máxima autoridad administrativa u otros jerárquicamente dependientes de él también, adscritos o descentralizados. También delega proyectos de especiales, programas u otros organismos dependientes de la entidad, con excepción de la aprobación de la lista de priorización. Esa es la excepción.
También delega la autorización de contratación directa, la nulidad del proceso de selección o de sus etapas y la nulidad de oficio del respectivo convenio de inversión. Y en el supuesto de los gobiernos regionales, locales o de las universidades públicas, el titular de la entidad pública, mediante resolución, puede desconcentrar en otros jerárquicamente dependientes de él, con excepción de la resolución del recurso de apelación, la declaratoria de nulidad de oficio, la autorización de contratación directa, la suscripción del convenio de inversión con la empresa privada y sus adendas, así como la aprobación de los mayores trabajos de obra. Del mismo modo, estarán limitados de integrar un comité especial todos los servidores públicos que tengan atribuciones de control o fiscalización, llámese pues los regidores, los consejeros, auditores y otros de naturaleza similar. En lo referente al quórum, acuerdo y responsabilidad del comité especial, vayamos a ver, ¿no? Como hemos mencionado, en lo referente a la prelación, en cuanto a la toma de decisiones con respecto al comité especial y los órganos competentes adscritos a la entidad pública, habíamos dicho que el que tiene la prioridad es el comité especial. Es preciso indicar que el comité especial actúa en forma colegiada y es autónomo en sus decisiones. O sea, eso quiere decir que no requiere ratificación alguna por parte de la entidad pública. Del mismo modo, ¿no? Entre los integrantes del comité no existe una jerarquía vertical entre ellos. Entre los tres integrantes no existe un presidente o un secretario, no existe. Motivo por el cual, ¿no?, las responsabilidades por las actuaciones que efectúen son solidarias, a excepción de aquellas que hayan señalado en el acta correspondiente su voto discrepante, ¿no? El procedimiento para sesionar y adoptar acuerdos válidos sigue unas reglas. Podemos decir, primera regla, ¿no? Para el funcionamiento del comité especial se requiere del quórum total. ¿Ok? Vale decir que se da con la presencia íntegra de sus miembros, de los tres. En el supuesto de ausencia de uno de los titulares, se procede a su reemplazo con el respectivo suplente. Otra regla sería que no hay cabida para las abstenciones. Esto es, o sea, los acuerdos se adoptan por unanimidad, no por mayoría. O por mayoría. No hay que... Yo me abstengo de votar. Esto deberá constar en actas, señores, las cuales se suscriben por todos los integrantes del comité. Es por ello que sus responsabilidades son solidarias, se suscriben por los integrantes, por los tres. Estos acuerdos a los que lleguen, así como los votos discrepantes y las razones por esos votos discrepantes. Se deben fundamentar estas discrepancias. Las decisiones del comité se formalizan mediante circulares, ¿no?, y se notifican a cada participante, postor o adjudicatario conforme se establezcan en las bases. Ahora veamos rápidamente la identificación y diagnóstico de brechas. Partamos por definir que una brecha de infraestructura o de acceso a servicios es la diferencia entre la oferta optimizada disponible de la infraestructura, ¿no?, misma que incluye la infraestructura natural, y la demanda de los servicios, dentro, claro, de un ámbito geográfico determinado, así como en una fecha determinada, ¿no?, porque un servicio puede ser prioridad en un momento, como que en otro momento no. Esta puede ser expresada en términos de cobertura como de calidad, o como de los dos. Los indicadores de estas brechas son expresiones cuantitativas que se elaboran a partir de una variable o conjunto de variables interrelacionadas entre sí que permitan su mediación para un determinado momento o periodo de tiempo, o periodo en el tiempo.
Ahora bien, el diagnóstico de brechas es uno de los tres componentes del programa multianual de inversiones y tiene por finalidad identificar y contextualizar las brechas que más afectan a la población para orientar la priorización de las inversiones al cierre progresivo de las principales brechas identificadas. En tal contexto, ¿no?, la elaboración del diagnóstico es un proceso que consiste en la recopilación, sistematización, procesamiento, análisis y contextualización de los indicadores. Este análisis permite conocer el entorno en el que se entregan los servicios públicos a la población y contextualizar la situación de la brecha existente en calidad o cobertura, así como analizar los factores que las afectan. Para la elaboración de este diagnóstico de brechas, ¿no?, se utilizan indicadores de brechas aprobados, estimados y publicados por los sectores, así como del análisis de los resultados de la ejecución del programa multianual de inversiones del año anterior, como referencia. Pequeño cuadro. Vemos análisis del programa multianual de inversiones del año anterior. Pasamos a elaboración de indicadores de brechas. Pasamos a elaboración del diagnóstico de brechas, elaboración del criterio de priorización, elaboración de la cartera de inversiones, aprobación del programa multianual, elaboración del programa. Una secuencia lógica. Es preciso indicar que el diagnóstico de brechas debe ser actualizado anualmente, considerando los avances en el cierre de brechas que se realiza como consecuencia de la ejecución de la cartera de inversiones e incluir, de corresponder, los nuevos indicadores de brechas conceptualizados por los sectores. Del mismo modo, es preciso valorar eventos o factores externos que afecten la prestación del servicio público en un territorio, tales como pandemias, desastres ocasionados por eventos o fenómenos naturales, ¿no? Siguiendo a Ortegón, desde la perspectiva de la cadena de valor de un proyecto de inversión, puede distinguirse una serie de etapas, o como lo llama, eslabones, asociados a los diferentes momentos del proceso de desarrollo y resultados que generan un proyecto de inversión que se ordenan en forma lógica y progresiva, según los conceptos de insumos, acciones, producto, resultados intermedios y resultados finales o impacto. Referente al diagnóstico de brechas de los sectores. Para el caso de los sectores, el diagnóstico se elabora en el ámbito de su responsabilidad funcional, analizando y contextualizando los indicadores de brechas conceptualizados, estimados y aprobados por el sector para cada servicio, identificando los principales departamentos en los que las brechas son más acentuadas, tanto en términos porcentuales como en valores absolutos, ya que podría darse el caso de que si solo se evalúa el tamaño de la brecha a nivel porcentual, algunos departamentos a primera vista tendrán mayor brecha, pero si se complementa el análisis con la evaluación de la brecha en varios absolutos, se podría tener mayor claridad de que efectivamente esos departamentos son los que tienen mayores brechas. En lo referido al contenido mínimo del diagnóstico de brechas, debemos distinguir, ¿no?, el rol del sector en el cierre de brechas. Se debe explicar el rol del sector en el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios en el marco de su responsabilidad funcional, así como un análisis sobre las principales políticas sectoriales para el cierre de dichas brechas. En el marco de políticas públicas basadas en evidencias, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del sector puede realizar el análisis de las investigaciones sobre la importancia de realizar o ejecutar intervenciones en materia de inversión pública, la cual será de mucha utilidad para la identificación y el impulso de servicios de inversión pública que resulten de más impacto en variables sociales, ya sea como disminución de pobreza, aumento de tasa de matrícula y asistencia escolar, disminución de la incidencia y prevalencia de morbilidades y mortalidad de los principales o las principales patologías a nivel nacional. O en variables económicas también, ¿no?, ya sea incremento de ingresos de los hogares o ingresos en la productividad agrícola, aumento en el empleo local,
incremento de transacciones económicas. Para tal fin, ¿no?, se puede utilizar estudios nacionales o internacionales. Asimismo, en algunos sectores se dispone de documentos o áreas que realizan investigaciones, que realizan evaluaciones de impacto, entre otros estudios que puedan permitir recabar estas evidencias. Respecto a la descripción del servicio o públicos en el marco de su responsabilidad funcional, para lo cual es necesario realizar una definición y descripción sucinta de cada uno de los servicios bajo responsabilidad funcional, resaltando la relevancia de cada uno de ellos dentro de políticas sectoriales. Asimismo, se podrá incluir una descripción concisa de la articulación de los servicios en el marco de Invierte.p, con los objetivos estratégicos de sus planes en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Respecto de la recopilación de los valores de los indicadores de brechas de servicio, la oficina de programación multianual de inversiones debe recopilar los valores de los indicadores de brechas de cada uno de los servicios bajo su responsabilidad funcional, a nivel de país y departamento. Para dicho efecto práctico, ¿no?, la oficina de programación podrá acceder al reporte de cierre de brechas del MPMI. Esto es el módulo de programación multianual de inversiones. Por sus siglas, otra vez, MPMI, módulo de programación multianual de inversiones. En el citado módulo se advierten dos tipos de reportes. Seguimiento al cierre de brechas, ¿no?, el cual sirve para evaluar el cierre de las brechas que se alcanza cada año con la cartera de inversión ejecutada, mostrando una comparación entre la programación y la ejecución del cierre de brechas y las brechas que quedarían pendientes de cierre. Y el segundo tipo de reporte sería la proyección de cierre de brechas, el cual se utiliza para conocer la proyección del cierre de brechas, ¿no?, que se espera alcanzar los próximos 3 años mediante la cartera de inversiones programadas. También tenemos el análisis de la evolución del cierre de brechas. Se debe realizar un análisis sobre el progreso en el cierre de brechas en el marco de su responsabilidad funcional. Para ello se podrá usar gráficos que muestren la evolución y el análisis descriptivo respecto al comportamiento de la brecha en un horizonte temporal mínimo de 3 años, anteriores al periodo actual, ¿no? Para tal efecto se cuenta con la opción de cierre de brechas del módulo de programación multianual, que muestra el seguimiento y proyección al cierre de brechas, a través del cual podemos conocer el avance de cierre de brechas como resultado de la ejecución de la cartera de inversiones del año anterior, así como la proyección del cierre de brechas para los próximos 3 años, considerando la cartera de inversiones programada. En lo referente a la contextualización de los indicadores de brechas del sector a nivel territorial, el mismo busca comprender el entorno en el que se desenvuelven las brechas. Esto permite realizar mínimamente un análisis descriptivo de los valores numéricos de los indicadores de brechas por cada servicio, identificación de los departamentos o zonas donde las brechas sean más acentuadas, ¿no?, mayor déficit o mayor necesidad, teniendo en cuenta que no solo la magnitud de la brecha en términos porcentuales, sino complementando el análisis en términos absolutos, de acuerdo a la unidad de medida del indicado. También tenemos la población y los grupos etarios a los que afecta en mayor medida la brecha. Respecto a identificar los principales retos y limitaciones para lograr el cierre de las brechas, conforme al contexto sociopolítico al que siempre se ve envuelto el país, los retos y limitaciones influyen en lograr el cierre oportuno y eficiente de las brechas del sector y con ello lograr el mayor bienestar social que se desea. Por tanto, la OPMI del sector deberá identificarlos, ¿no?, mediante la generación de espacios de coordinación
con los diversos equipos técnicos a la interna del sector que permitan identificar los principales cuellos de botella, factores internos a nivel institucional, organizacional, a nivel de proceso, de financiamiento e incluso de ejecución de sus principales inversiones, ¿no? Este análisis es crucial para establecer estrategias que permitan solucionarlos progresivamente. También encontramos que definir estrategias para lograr el cierre de brechas, la OPMI, debe definir estrategias para lograr este cierre de brechas. Y dichas estrategias dependerán del análisis particular y de las características de cada sector. Se busca que de forma práctica, realista y considerando las restricciones inherentes al sector, se puedan definir estrategias en el corto y mediano plazo, que involucren un plan de trabajo y coordinaciones tanto internas como externas. A nivel de otros sectores, gobiernos regionales, gobiernos locales, para lograr un cierre de brechas, que decanten pues un mayor bienestar social. Ahora, en lo referido al diagnóstico de brechas de los gobiernos regionales y gobiernos locales, en el caso de dichos gobiernos, la elaboración del diagnóstico de brechas comprende el ámbito de su competencia y su circunscripción territorial, en concordancia con el enfoque multisectorial y territorial que caracteriza su accionar, para cuyo efecto los gobiernos realizan un análisis de las principales potencialidades productivas y económicas del territorio, por ejemplo, agricultura, pecuarios, recursos culturales o turísticos por explotar, ¿no? Entre otros, dependiendo de la zona, que al ser intervenidos con inversión pública se pueda acelerar su desarrollo para que el bienestar de la población, como lo habíamos mencionado en la sesión 1, que es el fundamento. El análisis y contextualización de cada indicador de brechas es aprobado por el sector y estarán siempre conforme a sus leyes orgánicas. De una manera escalonada, veamos, en el caso de los gobiernos regionales, este análisis involucrará la situación de la brecha de las provincias del departamento. Y en el caso de los gobiernos locales, provinciales, involucrará el análisis de los distritos que conforman la provincia. Mientras que en el caso de los gobiernos distritales, el análisis se circunscribe a los límites de su distrito. En dicho análisis es necesaria la explicación del impacto de la brecha del territorio. Eso es importante. Identificando con ello los principales lugares o zonas en los que se acentúa más, según su magnitud en términos porcentuales como en términos absolutos, con la finalidad de identificar los servicios públicos prioritarios que deben ser atendidos. En lo referido al contenido mínimo para la elaboración del diagnóstico de las brechas de los gobiernos regionales y locales, vamos a ver, caracterización del territorio, ¿ok? Ubicación del territorio. La UPMI debe realizar una breve descripción general del entorno geográfico en términos de su extensión, límites del distrito, provincia o departamento en el que opera la entidad, así como su división política administrativa y otros aspectos. Factor población. Identifica la población que requiere el acceso al servicio público con una explicación de los grupos poblacionales y etarios que la componen. En el caso de gobiernos regionales, dicho análisis implica a los datos a nivel departamento y a las provincias que lo conforman. En el caso de gobiernos regionales, ¿no? Este análisis implica a los datos de nivel departamento y provincias también que lo conforman. Provinciales, gobiernos provinciales. Implica datos a nivel provincia y los distritos. Finalmente, en los gobiernos distritales, involucra los datos del distrito y centros poblados o caseríos que lo componen. Principales actividades económicas dentro de las características del territorio. La OPMI debe realizar o debe explicar la estructura económica actual de su territorio y para ello debe identificar y analizar sus principales actividades económicas, ¿no? Como habíamos dicho, agricultura, ganadería, caza, pesca, agricultura, extracción de petróleo, gas, minerales, electricidad, etc. Para realizar este análisis se recomienda utilizar fuentes de información como planes de desarrollo concertado, planes estratégicos institucionales, caracterizaciones departamentales del Banco Central de Reserva.
En lo que respecta a las potencialidades del territorio, ¿no? De similar forma, habiendo analizado la estructura económica del territorio, la OPMI podrá identificar potencialidades asociadas a actividades económicas que se encuentren latentes, que aún no se han manifestado y que constituyen una posibilidad para incrementar el desarrollo social y económico de su ámbito, mediante su adecuado estímulo por la inversión pública. Hay que rápidamente, porque nos está ganando un poco la hora, vayamos a ver la vinculación que existe con la Contraloría de la República. Habíamos hecho mención, ¿no?, que la participación de la Contraloría General de la República se circunscribe a que las entidades públicas están en la obligación de entregar la documentación e información que se les sea solicitada. Ello en el marco de su labor de control gubernamental. Asimismo, le facilita el acceso al lugar donde se ejecuten las inversiones y o actividades. Este es bajo responsabilidad, obviamente. Si las inversiones o actividades se encuentran en ejecución, las empresas privadas permiten el acceso a la Contraloría General de la República, al cuaderno de obra y a la documentación relacionada a las inversiones y o actividades. La ejecución de inversiones que supere 10 millones son objeto de control concurrente por parte de la Contraloría General y se destina su financiamiento hasta el 2% de su valor total desde la fase de formulación y evaluación, conforme a lo establecido pues, en la ley 31.358, ¿no? Ley que establece medidas para la expansión del control concurrente. Pero referente a las fases, referente a la fase de actos previos, ¿no?, encontramos como intervención de la Contraloría el informe previo, este informe previo que realiza la Contraloría. De modo que para el caso de inversiones de gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local o universidad pública, una vez remitida la documentación a la que hace referencia el numeral 1 del párrafo 30.4 del artículo 30, y contando pues, con el informe legal favorable regulado en el párrafo 30.7 del artículo 30, el titular de la entidad pública solicita la emisión del informe previo al que alude el literal I del artículo 22 de la ley 27.785. Esto es la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Y la primera disposición complementaria final del texto único ordenado de la ley 29.230. En caso de encargo del proceso de selección de la empresa privada, la entidad pública debe remitir a Proinversión los documentos exigidos por la Contraloría General de la República para el informe previo, dentro de los 5 días de emitido el informe legal favorable, regulado en el párrafo 30.7 del artículo 30, ¿no? Recibida la información completa, dentro de los 3 días posteriores, el director ejecutivo de Proinversión solicita el informe previo a la Contraloría General de la República. Respecto a la aprobación de las bases, este tema lo vamos a desarrollar más adelante, ¿ok?, en la siguiente sesión. Pero es necesario indicar, ¿no?, que en caso de requerir implementar recomendaciones y o adecuaciones a los documentos regulados, como consecuencia del informe previo, claro, deberán ser elaborados estos por las áreas competentes y remitidos al comité dentro de los 10 días de recibido el informe previo. Esto es bajo responsabilidad siempre. Recibida esta información, el comité especial, en un plazo de 5 días, somete las bases a aprobación del titular de la entidad pública o del director ejecutivo de Proinversión. En caso de encargo, o en caso le haya encargado, pues no le haya delegado el proceso de selección. Bueno, señores, hemos desarrollado estos tópicos respecto a las fase de priorización, fase de actos previos. Hemos mencionado sobre las iniciativas privadas, ¿no?, que emiten las empresas privadas. Bueno, con esto he cerrado esta sesión número 3 y quedo pues atento a las preguntas que puedan desarrollarse.
Para cerrar esta sesión, vamos a compartir algunas preguntas que los participantes nos han ido dejando durante la sesión. La primera es de Alexander Yashag. ¿Qué sucede si no se cumple con la garantía de equipamiento dentro de los 2 años? Muy buena pregunta, Alexander, ¿no? En obras por impuestos, cuando un proyecto incluye equipamiento, ese equipamiento no se entrega simplemente y ya, ¿no? Sino que está sujeto a un periodo de garantía. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Pero normalmente esta garantía es de 2 años o lo que establezca el contrato. Te has adelantado. Entonces, si dentro de ese tiempo no se cumple con lo prometido, la entidad pública tiene mecanismos claros para exigir que se reponga, se corrija o se cumpla lo pactado. Además, pues existe garantías contractuales, ¿no?, que pueden ejecutarse justamente para proteger a la entidad. Así que, en resumen, no es un tema que quede en el aire, ¿no? Está respaldado legalmente y obviamente contractualmente se le da su garantía. ¿Tenemos otra pregunta? Ahora tenemos una pregunta de Ángel Espinosa. ¿Cuáles son los indicadores más importantes que se deben tomar en cuenta para optar por la modalidad de obras por impuestos? Muy bien, Ángel. Mira, normalmente una entidad opta por obras por impuestos cuando tiene una necesidad urgente de cerrar brechas, ¿no? Los indicadores más importantes suelen ser, primero, el nivel de la brecha de la infraestructura o servicios de una zona. Por ejemplo, como habías mencionado, salud, educación, agua, transporte. También se analiza el impacto directo a la población beneficiaria, es decir, cuánta gente va a ser favorecida con tal. Otro punto clave, ¿no?, para contestar tu pregunta, es que el proyecto está priorizado en la programación multianual de inversiones, ¿no?, y que sea viable técnicamente bajo invierte.p. Entonces, obras por impuestos se usa cuando el proyecto es prioritario, viable y genera impacto real, ¿no? Estos son los indicadores más incidentes. He preguntado eso. ¿Tenemos otro? Continuamos con una consulta de Esteban Acero. ¿Existe actualmente alguna limitante o norma que ya no permita comprar bonos del Estado para aumentar el capital social? Limitante. Mira, gracias por tu pregunta. ¿Sabes? Es importante aclarar algo. Ese tema ya no es propiamente de obras por impuestos, sino más bien del ámbito financiero y corporativo. Pero en términos generales, no existe una prohibición absoluta para comprar bonos del Estado, pero el uso de esos instrumentos para aumentar capital social depende de normas societarias y tributarias específicas. Entonces no es una limitación del mecanismo de obras por impuestos, sino es un tema que habría que revisarlo con un especialista en derecho corporativo financiero, para tu caso puntual. Pero gracias, También, por la pregunta. también nos escribe Oscar Luna con la siguiente duda. Al indicar que el CIPRL se emite hasta por el 80% del monto, ¿cómo se paga al privado el otro 20%? Claro, claro, claro. Había mencionado, ¿no?, que se emite los CIPREL hasta por el 80%, sí, porque es una deuda bastante común. Lo que pasa es que el CIPREL o el CIPGN, ¿no?, se emite hasta por el porcentaje autorizado. Por ejemplo, 80%, pero no significa que el privado pierde el otro 20%. Ese porcentaje restante se reconoce dentro de la estructura financiera total del proyecto o a través de valorizaciones, liquidación final y lo que se haya pactado en el convenio. Entonces el mecanismo está diseñado, ¿no?, para que me entiendas, para que todo el monto sea cubierto. Solo que una parte se recupera vía certificado y el resto se ajusta según el esquema establecido. Pero es interesante esa observación del otro 20% faltante, ¿no? Tenemos una Y última finalmente, pregunta, a ver. Wilber Miranda nos pregunta, ¿cuál es la diferencia principal entre el CIPRL y el CIPGN? Este certificado puede aplicarse no solo para la empresa ejecutora. ¿Y cuál es su vigencia? Ya. A ver, diferencia entre el CIPREL y CIPGN, ¿no? Se puede aplicar a terceros y cuál es su vigencia. A ver, porque esto es central en obras por impuestos, Wilber. La diferencia principal es quien emite el certificado. El CIPREL lo emite los gobiernos, para que te quede claro, no lo hemos repetido, gobiernos regionales, locales, universidades públicas.
El CIPGN se emite cuando el proyecto corresponde al gobierno nacional. Ahora, cumplen la misma función. Permiten que la empresa recupere su inversión aplicando contra el impuesto a la renta, pero como habíamos mencionado, contra otros impuestos, y no de manera escalonada. Selectivo al consumo, impuesto general de ventas, no de manera escalonada, sino al que corresponda, al que le haga mayor provecho. Ahora, algo importante, estos certificados pueden ser transferibles, sí, es decir, pueden ser usados por la empresa ejecutora o incluso por terceros, según la normativa vigente, que hemos desarrollado en la sesión 2, no sé si estuviste. Y sobre la vigencia, se aplican contra el impuesto respetando los límites anuales establecidos, como el porcentaje máximo de impuesto del ejercicio anterior. Espero que haya respondido tu pregunta. Bueno, creo que eso vendría a ser todo por esta sesión. Les agradezco infinitamente su participación. Bendiciones y conmigo será hasta la siguiente semana. Muchas gracias.